Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Siguiendo entonces con la serie respectiva a los videos de esta unidad, hoy toca entonces revisar el concepto y uso del mol. Para esto es importante decir que tenemos que recordar algunas circunstancias de acuerdo a los videos anteriores y obviamente van a ser estas circunstancias relacionadas con lo de este video. Lo primero es que un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantas unidades como el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Ahora, algo también que tenemos que tener en cuenta y obviamente recordar muy bien es el famoso número de Avogadro, que es básicamente 6.022 por 10 a la 23. Para esto también recordamos cómo explicábamos en ese momento, pues obviamente el valor del mol respecto a este número. Tenemos entonces que una docena, como lo decíamos en ese entonces, pertenece a la cantidad de 12 unidades o al revés, 12 unidades pertenecen a una docena. Obviamente estoy queriendo decir que significan más bien 12 unidades, una docena respectivamente. Ahora, sobre esto podemos decir también que un mol es equivalente o es igual a la cantidad de 6.022 por 10 a la 23. Nada más que aquí, en cuanto a lo que estemos estudiando, si son átomos, pues serían 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y en el caso respectivo a moléculas, pues serían 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, recordamos entonces el ejercicio aquel de ese video, donde decíamos que una docena entonces equivale a 12 unidades. Significa entonces que si estuviésemos trabajando de nuevo con huevos, una docena de huevos significan que tenemos 12 unidades obviamente de huevos. Por lo tanto, si también estuviésemos hablando de piedras, una docena de piedras significa o a ese grupo pertenecen 12 unidades obviamente de piedras. Entonces, del mismo modo, si nosotros estuviésemos hablando en cuanto a átomos de obviamente una mol, estaríamos hablando solo de una especie o más bien de un solo elemento, y una mol de ese elemento tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. En caso contrario, si estuviésemos hablando de moléculas, lo respectivo a las moléculas significa que son un compuesto obviamente en el cual corresponde la unión de varios elementos o de varios átomos obviamente diferentes. Estuviésemos hablando entonces, si un mol obviamente de dicho compuesto tendría entonces 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto. El ejemplo que veíamos respecto a los átomos en el video anterior es el helio. Recordemos que el helio solamente es un elemento, en este caso le podemos llamar elemento simple porque solamente tiene átomos de helio. Entonces, si estuviésemos hablando de un mol de helio, diríamos francamente 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. A lo correspondiente de moléculas, por ejemplo, tenemos al CO2, por favor ponle el nombre correcto en tu libreta. Si estuviésemos hablando de un mol respectivo a este compuesto, es un compuesto puesto que tiene elementos simples combinados y forma obviamente a este compuesto. Entonces estaríamos hablando de 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y también es algo bien importante recordar que si hacemos una generalidad de todo esto, pues entonces diríamos que son partículas. Ahora, algo bien importante que tenemos que recordar, y lo dijimos también en el video pasado, pero pues lo decimos nuevamente en este, es que si estamos hablando obviamente de cantidad, tanto un mol de helio
en comparación obviamente a un mol de este gas, tienen el mismo número de moles. Estamos hablando obviamente de un mol. Un mol de helio es igual a un mol de este gas, porque estamos hablando solo de un mol. Ahora también estamos hablando de el contenido en átomos o en moléculas. Tienen el mismo número, obviamente número, este en cuestiones de átomos y este en cuestiones de moléculas. Ahora, en cuanto a las diferencias, también podemos decir, en cuanto a este ejemplo o conforme a este ejemplo, que diferente elemento significa diferente átomo en cuanto a sus características, por ejemplo, la masa y el tamaño. Vemos al helio, es un elemento, como ya lo habíamos descrito, simple, y esto es un compuesto. Entonces son diferentes elementos y también obviamente diferentes átomos. También lo que estábamos diciendo en cuanto a esto, diferente elemento, diferente átomo, también una diferencia importante es la diferencia de masa. Ahora, lo respectivo para los cálculos. ¿Cómo vamos a referenciar los cálculos? Obviamente, pues vamos a ver una pequeña, no fórmula, sino una igualdad en cuanto a algunos términos, y esta igualdad va a ser la regla primordial para que no te equivoques. Podemos decir entonces, conforme a lo que hemos revisado tanto en este video como en los anteriores, que una mol es equivalente o es igual obviamente a 6.022 por 10 a la 23. Obviamente también, y digo tantas obviedades porque pues es importante recordarlo así. 6.022 por 10 a la 23, tanto átomos como moléculas, y si hablamos de una forma general, partículas. Ahora, una mol o 6.022 por 10 a la 23, tanto átomos como moléculas o partículas, también equivale o es igual al peso en gramos de la sustancia en cuestión. O sea, si estamos hablando de, por ejemplo, una mol de helio es exactamente igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio, o también es igual al peso en gramos del helio, obviamente según la tabla periódica. ¿Cómo no lo vamos a grabar? Lo acabo de decir, pero también lo pongo pues separado para que haya una mejor comprensión. Una mol es exactamente igual a 6.022 por 10 a la 23, ya sean átomos o moléculas o de forma general partículas. También debes de recordar que 6.022 por 10 a la 23, ya sean átomos o moléculas o partículas, es igual o equivale al peso en gramos de la sustancia que estés estudiando, ya sea un átomo, por ejemplo, elementos simples, o moléculas, un compuesto. Finalmente, una mol es exactamente igual o equivale al peso en gramos de la sustancia en cuestión. Ahora, estas tres es importante que las anotes en tu libreta de la siguiente forma como relaciones, y estas relaciones las vamos a estudiar. La primera relación es mol contra masa, la segunda es mol con partículas y finalmente la masa con las partículas. Entonces estas tres son tres relaciones que vamos a estudiar. Vamos con la primera. Tenemos entonces la relación mol contra masa y la vamos a estudiar por medio de un ejercicio. ¿Cuántos gramos de este compuesto? Obviamente es un compuesto porque tiene varios elementos. ¿Cuántos gramos de H2O están contenidos en 1.5 moles de dicho compuesto? Lo podemos abordar de dos formas. Primero, la famosa regla de 3. Tenemos entonces la equivalencia. Un mol de dicho compuesto equivale a 18 gramos, obviamente, de dicho compuesto. Lo importante que quiero que notes es que no dejo de poner la etiqueta de a quién me estoy refiriendo. Obviamente esto lo digo porque en los cálculos que tú hagas es necesario que hagas lo mismo. Aquí estoy diciendo una mol de quién, pues de este compuesto, equivale a 18 gramos, obviamente, de quién, del mismo compuesto. Ahora sigue entonces la pregunta, 1.5 moles de ese mismo compuesto, ¿a cuánto equivale en gramos?
Entonces hacemos la multiplicación respectiva de este dato por este y luego la división con este número, este por este entre este, y resulta el valor de nuestra incógnita igual a aproximadamente 27 gramos de H2O. Recuerda, tienes que poner la etiqueta de a quién te estás refiriendo. Tú me puedes decir, profesor, pero pues es que en ese problema estás hablando solamente del agua, pues ¿a quién más quiere que se refiera? Ok, yo estoy de acuerdo, pero de todas maneras ponle de quién es. Ahora también pongo aproximadamente porque estos valores también son aproximados. Recuerda que las tablas periódicas, aun cuando tienen valores similares, a veces difieren en los decimales, por eso pongo este aproximado a 27. Ahora también me puedes decir, profesor, yo no entiendo las reglas de 3, entonces vámonos con los factores de conversión. Comenzamos primero con el valor dispuesto hacia la pregunta. Recuerda, ¿cuántos gramos de agua están contenidos en 1.5 moles del compuesto? Pues comenzamos con 1.5 moles de dicho compuesto y ese compuesto se tiene que multiplicar o enfrentar con la conversión hacia donde quieres llevar el resultado. Obviamente, si aquí es mol, en el siguiente apartado obviamente será un cociente. En la parte del denominador también tiene que estar este mismo fragmento, o sea, los moles. Entonces vemos que está un mol, queda abajo, se eliminaría con este mol, obviamente es respectivo al agua, y la equivalencia también respectiva, una mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Hacemos este producto y resulta un aproximado a 27 gramos de agua. Vamos entonces con la siguiente relación, la número 2, mol contra partículas, y lo vamos a ver con respecto al siguiente ejercicio. ¿Cuántas moléculas, ya estamos hablando de moléculas, cuántas moléculas de este compuesto, si te das cuenta es un compuesto, por eso lo llamamos como moléculas o nos referimos en este apartado a moléculas? ¿Cuántas moléculas de esta cosa existen en 2 moles de dicho compuesto? Nuevamente podemos resolver el ejercicio por medio de una regla de 3. Tenemos entonces la equivalencia. Si una mol de H2SO4 equivale a 6.022 por 10 a la 23 que moléculas de H2SO4, recuerda, esto es bien importante, por eso lo pongo de color rojo, porque es necesario y menester que pongas la etiqueta de a quién te estás refiriendo. Entonces, si una mol de dicho compuesto equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto, 2 moles del mismo compuesto, ¿a cuánto equivalen? Obviamente en moléculas, porque esa es la pregunta. Si hacemos la regla de 3, este por esto entre esto resulta un aproximado a 12.04 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto. Recuerda, no olvides poner las etiquetas. Ahora, de igual forma, si no te puedes acomodar o no puedes resolver esto por medio de una regla de 3, pues siempre están los factores de conversión. Comenzamos entonces con el dato que está pues directamente relacionado con el problema o con la pregunta, que en este caso son 2 moles del compuesto en específico, y se tiene que enfrentar con el factor de conversión hacia donde lo quieres llevar. Obviamente nos dice moles hacia moléculas. Tenemos entonces que una mol de dicho compuesto contiene o es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 moléculas del mismo compuesto. Recuerda poner las etiquetas, son importantes. Entonces te das cuenta que este queda arriba, este queda abajo, se van a eliminar y quedaría el resultado solo en moléculas de dicho compuesto. Realizas las operaciones pertinentes y resulta un aproximado a 12.04 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Ya casi para terminar, vemos entonces la tercera relación, en este caso masa contra partículas, y lo vamos a analizar con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de ETOH están contenidos en 12.04 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto? Por favor, pon pausa al video e investiga qué significa este compuesto.
Ahora entonces yo creo que ya lo hiciste y esto es básicamente el etanol. Esto es una forma de escribirlo. Es el etanol, obviamente es el alcohol de 2 miembros. Obviamente estamos hablando de átomos de carbono más la partícula OH. Y sobre esto pues tenemos que pasar de moléculas a gramos porque la relación es de masa a partículas. Entonces comenzamos con la relación. Si 6.022 por 10 a la 23 moléculas de etanol son equivalentes a 46 gramos obviamente respecto a una mol de etanol, entonces 12.04 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto, ¿a cuántos gramos son equivalentes? Entonces nuevamente este dato por este y el resultado entre esto, lo que da como resultado un aproximado de 92 gramos obviamente por cada mol de etanol. Ahora vamos a lo respectivo a los factores de conversión. Comenzamos entonces con el valor correspondiente y referenciado a la pregunta de nuestro ejercicio. 12.04 por 10 a la 23 moléculas de etanol y eso lo tenemos que pasar a gramos. Entonces ponemos el factor obviamente con el que vamos a transformar este dato, que sería 6.022 por 10 a la 23 moléculas de etanol, que son equivalentes a 46 gramos, obviamente por cada mol de etanol. Te das cuenta que esto está arriba, si fuera un cociente, este sería el numerador y este es un denominador. Por lo tanto, se van a eliminar, haces la operación correspondiente y te resulta un aproximado de 92 gramos por cada mol de etanol.